poquito lo que es anatomía e histología. Nos habla de que el bronquio derecho se divide en tres principales y el izquierdo en dos. Y nos habla que estos se van ramificando de manera dicotómica, o sea, de a dos, de dos en dos, hasta que van formando bronquiolos y que diferenciamos los bronquiolos de los bronquios, ya que los bronquiolos no presentan cartílago, ¿verdad? Y finalmente van dividiéndose hasta formar los bronquiolos terminales, que también son denominados acinos. Ahora, esta es básicamente la parte anatómica que nos muestra el pulmón derecho con los tres lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo con el superior e inferior. ¿Por qué nos repasa esta parte anatómica? Porque les voy a hacer una pregunta antes de entrar a las malformaciones. ¿Les parece que podemos vivir sin un pulmón? ¿Podemos vivir con un pulmón? ¿Con un solo pulmón? ¿Sí o no? Bueno, y ahí depende. Ahí es donde vamos, depende. Si es el pulmón, ahí vamos a dividir las malformaciones en aplasia, hipoplasia, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Si, ¿con cuál de los dos pulmones, si tenemos, les parece que es más probable la sobrevida? O sea, la respuesta es sí, sí podemos vivir con un pulmón. Del lado derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Por la anatomía, ¿verdad? O sea, va a ser más fácil de compensar. Ahora, si no tenemos el pulmón derecho y si el izquierdo, ahí es más difícil. Y generalmente es incompatible con la vida. Entonces, justamente ahí vamos a ver las malformaciones. Muchos de ellos, de hecho, que igual fallecen en el lapso de tiempo, ¿verdad? De sobrevida, porque no pueden compensar, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente mostramos la parte anatómica, ¿verdad? Los bronquios derecho e izquierdo y cómo se va dividiendo, ¿verdad? Anatómicamente y vamos formando estas estructuras saculares que son los alveolos. Ahora, la parte histológica también tenemos que repasar para poder identificar, ¿verdad? En la primera parte nos muestra el epitelio respiratorio que ya hemos hablado, que era cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Y nos habla de la presencia de cartílago hialino que está rodeado por pericondrio, así como también vemos glándulas submucosas. Aquí vemos bien el epitelio respiratorio, cómo tendríamos que ver en la histología normal y cómo vamos viendo. Y justamente aquí nos dice, este es un bronquio, ¿verdad? Porque tiene cartílago, inclusive tiene un cartílago enorme, nos habla, ¿verdad? Aquí también justamente vamos viendo los cartílagos y el epitelio respiratorio. Aquí también vamos viendo el cartílago hialino, el epitelio respiratorio se trata de un bronquio. Ahora, cuando ya no vamos viendo la presencia de cartílago, sino que vamos viendo músculo liso que predomina alrededor, decimos estamos frente a un bronquiolo. Y también tenemos que recordar que teníamos el famoso BALT, ¿se acuerdan del BALT? Tejido linfoide asociado a bronquios. Y justamente se ve como un nido del linfocito que es parte del sistema inmunitario normal. Y esto tenemos que diferenciar de lo que son los procesos inflamatorios, así como también tumorales. Y justamente aquí vamos viendo los bronquiolos terminales y la presencia de alvéolos como teníamos que ver en la histología normal. Aquí básicamente vamos viendo la histología normal de los alvéolos, las luces alveolares, el neumocito tipo 2, que era el que producía el surfactante, y el tipo 1, que era el más achatado, aplanado, ¿verdad? Entonces, repasando un poquito. Ahora, entrando a las anomalías congénitas, tenemos las malformaciones, que es lo que hablamos, ¿verdad? La agenesia es denominada como la ausencia completa, ya sea de un pulmón o de ambos. No existe parénquima, bronquios ni vasos, y es lo que se conoce como clase 1. Si por lo menos tenemos un lado del pulmón, como vemos aquí, es compatible con la vida si hablamos del lado derecho, que puede llegar a compensar. Ahora, la aplasia es la existencia de un bronquio rudimentario, pero que termina en fondo de saco. No hay vasos ni parénquima, es la clase 2. Aquí se ve el pulmón, se ve el bronquio, pero termina así haciendo como unas pequeñas bifurcaciones, ¿verdad? Ahora, la hipoplasia es donde existe un bronquio completamente formado, aunque de tamaño reducido, que termina en una estructura parenquimatosa no funcionante, y los vasos son hipoplásicos, que es la clase 3.
Aquí se ve la hipoplasia, ¿verdad? El pulmón más pequeño, que es mucho más compatible con la vida que los otros dos anteriores, ¿verdad? Que no hay pulmón. Entonces, aquí en la parte de abajo nos dice observación. Estas tres enfermedades están asociadas en un 60% de casos con anomalías cardíacas o de grandes vasos. O sea, con eso nos dice de que aparte de tener problema pulmonar, tienen problemas cardiovasculares, que es lo que dificulta la sobrevida de los pacientes. Por eso muchos de ellos no sobreviven o terminan falleciendo a lo largo de la vida. Ahora existen otras patologías. Uno de ellos es el quiste broncogénico. Este quiste no da muchos problemas, prácticamente uno no va a saber que tiene el quiste a no ser que se haga un estudio de medicina por imágenes, ¿verdad? Como dice ahí, resulta de la ramificación anormal del árbol traqueobronquial durante su desarrollo. Pueden localizarse en cualquier parte del parénquima pulmonar, sobre todo es más frecuente en el tercio medio, y generalmente no tienen comunicación con el árbol bronquial y son un hallazgo casual. O sea, capaz que tengamos, pero ni causa problemas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Ahora, el secuestro broncopulmonar, este es más frecuente y sí, a veces resultan con clínica, porque es la presencia de una masa de tejido pulmonar separada del parénquima sano, sin que haya una comunicación con la vía aérea. El aporte sanguíneo proviene de una arteria sistémica, por ejemplo, la aorta torácica, la abdominal o las intercostales, en ocasiones raras, pero puede ocurrir. Y a menudo el pulmón secuestrado tiene aire, pese a no estar comunicado con la vía aérea, llega hasta aquí a través de minúsculas conexiones alveolares. Lo que le caracteriza es que tiene una circulación independiente. Y aquí tenemos dos tipos. El intralobar, que les voy a mostrar primero el dibujito para entender, que es como un pulmón dentro del mismo pulmón, dentro del parénquima pulmonar, intralobar. Y el extralobar es como un pulmón accesorio, tiene como otro pulmoncito aparte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? El intralobar carece de pleura propia, está dentro del pulmón sano, quizá la persona no sepa que tiene hasta que se haga un estudio de ya como una tomografía, por ejemplo. Y el extralobar difiere porque tiene una pleura propia, tiene un drenaje venoso anormal que hace que muchas veces el paciente tenga lo que se llama cortocircuito de izquierda a derecha. Esto es un tipo de patología que es descrita también en cardiología, que ustedes van a desarrollar más adelante, que son los cortocircuitos de izquierda a derecha. Anatómicamente está relacionado con el hemidiafragma izquierdo en más del 90% de casos, y puede estar en el espesor del músculo o comunicándose con el esófago y causar problemas, ¿verdad? Entonces, intralobar dentro y extralobar es como un pulmón accesorio que tiene su propia vascularización. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, dice, niña de 15 años con secuestro intralobar. Esto dentro del propio pulmón se encontró la presencia de otro pulmón, ¿verdad? Y nos dice que macroscópicamente se reveló que había una masa grande que iba creciendo, que tenía espacios quísticos y que estaban encerrados dentro de la pleura. Este es otro caso, este es una lactante de 1 mes con secuestro extralobar, este era el pulmón accesorio, estaba en asociación con el hemidiafragma izquierdo. La paciente debutó con una hipoglucemia por una nesidioblastosis en páncreas. Nesidioblastosis es una patología donde debutan con una hipoglucemia bien marcada, tejidos pancreáticos ectópicos, y la sección fue cortada y se vio que tenía múltiples áreas quísticas, como vemos ahí. Este es otro caso, niño de 1 año con secuestro bronco intralobar, que es lo que se ve aquí. Ya no tengo puntero. Aquí dentro de la flecha se vio esa zona que llamaba la atención a los médicos, y prácticamente esto se debe extirpar. Una vez que se diagnostica, se saca, ¿verdad? Porque no es normal, ninguno de los dos, ni intra ni extralobar. Y esto es lo que nos llega a nosotros, ¿verdad? Nos llega como una masa pulmonar propiamente dicha. En este caso, el médico coloca en el informe, ¿verdad?, de imagenología, que esto estaba dentro del mismo pulmón, ¿verdad? Y esto es la histología. El pulmón infantil, como ven aquí, normalmente estas estructuras son alvéolos, ¿verdad?
Y los alvéolos normalmente tienen que ser pequeños cuando es todavía un niño pequeño, ¿verdad? Ahora, si hablamos de un secuestro intra o extralobar, los alvéolos, como ven aquí, son grandes. Están dilatados, parecen quísticos. Hay otra imagen donde se ve mejor. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Esto no parece mismo ni normal, ¿verdad? Parecen como quísticos, son irregulares, o sea, no corresponde con lo normal. Aquí también nos dice, este es una imagen de un secuestro extralobar con linfa inyectada hacia los vasos linfáticos también están dilatados, los alvéolos se encuentran dilatados. O sea, no respeta la histología normal ni tampoco la anatomía normal, ¿verdad? Por eso justamente es una clase que se le llama malformación, ¿verdad? Existe otro síndrome también aquí descrito, ¿verdad? Que se llama síndrome de la cimitarra. Este es un pulmón hipogenético, se llama. Es una hipoplasia del parénquima pulmonar y también de la arteria pulmonar. Y en este caso hay un drenaje venoso anómalo a través de la vena pulmonar que finaliza en la vena cava inferior. Típicamente en la radiografía le comparan con una cimitarra, ¿verdad? La cimitarra es esto. ¿Conocen este cuchillo? Bueno, es como una espada, ¿verdad? Por la forma curvilínea que presenta, ¿verdad? Y esto es lo que ve el imagenólogo ya en un estudio, una placa simple de tórax, ¿verdad? Esa morfología que es lo que se llamó como síndrome de la cimitarra. Entonces, el retorno venoso pulmonar es anómalo. En esta patología, la vena pulmonar conecta con la vena cava en lugar de conectar con la aurícula izquierda. Y por supuesto, esto va a tener consecuencias en algún momento de la vida, ¿verdad? Después tenemos, todo ello son quirúrgicos. Todas estas malformaciones que estábamos hablando antes de continuar son quirúrgicos, hay que operarse, ¿verdad? Después tenemos las fístulas traqueosofágicas. Fístula se refiere a una conexión, a una comunicación, ¿verdad? Donde normalmente esto se clasificó por años, ya desde 1929, como ven ahí, Bock, Latklum. O sea, existen muchas clasificaciones que se hicieron a lo largo de los años. Donde la más frecuente es la tipo C, hasta hoy día, el 86 a 90% son descritos, y vamos a ir viendo cada una de ellas. El tipo 1, que es la atresia esofágica sin fístula. Como ven ahí, tienen que imaginarse el esófago y la tráquea normal. En este caso, como ven ahí, la tráquea está sola y arriba el esófago termina en forma de un fondo de saco ciego. Abajo también el esófago termina como un fondo de saco ciego. Esto ya es visible para el médico durante el embarazo de la mamá. Inclusive hoy día existen las cirugías fetales, ya que se corrige durante el embarazo. Hoy día ustedes saben que las ecografías hay 3D, 4D, entonces existen ginecólogos que son especialistas de vuelta en cirugía fetal, ¿verdad? Ya durante el embarazo, ¿verdad? Como dice ahí, es de fácil diagnóstico ya en el embarazo. La mujer cursa con polihidramnios, ausencia de imagen gástrica en la ecografía prenatal. Este sería la atresia pura, se llama pura. El esófago termina en un fondo de saco ciego, en la parte superior e inferior la tráquea está separada. El tipo 2 representa 1 a 3%. Existe una fístula que comunica el esófago con la tráquea. Vemos aquí, el esófago inferior termina como fondo de saco ciego, el esófago superior tiene una comunicación con la tráquea. Este sería la tipo 2. No hay pasaje de aire al intestino y se comporta como un long gap, es un poco más complicado la cirugía, quiere decir. Y este es el más frecuente, ¿verdad? El tipo 3, que dijimos entre el 86 al 90%, como dice ahí. Como se ve arriba, el esófago superior termina como un fondo de saco ciego, pero el esófago inferior se comunica por una fístula con la tráquea. En la ecografía prenatal ya se puede observar como una cámara gástrica debido al pasaje de aire a los intestinos y puede haber un reflujo que es lesivo a los pulmones produciendo una neumonitis química o una infección bacteriana. Ahora la tipo 4 o imagen en H o H, que le llaman, ¿verdad? En este caso presenta fístulas
en ambos extremos. En la imagen superior, donde se ve el esófago y la tráquea comunicados, y en la imagen inferior, que también están comunicados. No es tan frecuente este tipo de atresia, 2% de casos. La tipo 5 también tiene esa imagen de forma de H, tiene una comunicación de la tráquea directamente con el esófago, es permeable, y generalmente el diagnóstico ya se realiza en la infancia, donde van apareciendo los primeros síntomas. Bueno, entonces eso en cuanto a las malformaciones, todas ellas quirúrgicas, como dijimos. Después tenemos atelectasia, que quizás ya dieron en fisiopatología, ¿verdad? Que es el colapso pulmonar. Y aquí dividimos en varios tipos. Primero definimos la atelectasia como una pérdida del volumen pulmonar producida por una expansión inadecuada. Es decir, aquí no hay una buena expansión, que es lo que lleva al colapso pulmonar. Y tenemos de 3 tipos: por reabsorción, por compresión y por contracción. La clasificación es por reabsorción, donde hay una obstrucción que impide que llegue el aire a las vías aéreas, como vemos aquí, ¿verdad? Supuestamente esta es una lesión que puede ser un tapón mucoso, purulento o un tumor. Hay una obstrucción que impide el pasaje, ¿verdad? Según nuestro dibujito. Esto puede ser por una neumonía, un proceso inflamatorio o una neoplasia que esté obstruyendo y pueda llevar hasta lo que es el colapso pulmonar. También puede ocurrir esto en niños pequeños, con bronquiolitis, por ejemplo. Creo que hemos hablado de la bronquiolitis un poco cuando hablamos de infecciones pulmonares, que es una patología muy grave en niños pequeños. Por compresión, esto es atelectasia pasiva, se le llama también. Como vemos ahí, se va acumulando un líquido que hace que el pulmón colapse. Este acúmulo de líquido puede ser ya sea sangre, hemotórax, puede que sea también cualquier tipo de líquido de derrame que permita que el pulmón lleve a una compresión y a un colapso. Contracción se produce por contracción o una cicatrización, cambios fibróticos. Por ejemplo, una tuberculosis, una neumonía que va fibrosando todo el pulmón, ya no se recupera como dijimos, y esto hace que aumente el retroceso elástico durante la expiración y que pueda llevar a un colapso también. Esto, por ejemplo, ¿cuál de ellos sería? ¿Qué les parece? ¿Por contracción? ¿Por compresión? Por reabsorción, por compresión, ¿verdad? Porque vemos que hay sangre, ¿verdad? Y por último, ya para terminar esta clase, síndrome de distrés respiratorio agudo. Es lo que habíamos hablado y dijimos que esta puede ser una complicación en los pacientes que fuman vape, ¿verdad? El síndrome de distrés, vamos a ver que hay muchas causas, ¿verdad? Pero es una de las complicaciones en lo que puede terminar lo que es el cigarrillo electrónico. Si hablamos de lesión pulmonar aguda, que hoy ya hemos hablado en una parte de la clase y volvemos a tocar, hablamos de lesiones de espectro pulmonar bilateral. Los dos pulmones están comprometidos. Y los daños que ocurren son endoteliales y epiteliales. Y para definir síndrome de distrés respiratorio agudo, tenemos, esto es más clínico que otra cosa, ¿verdad? Disnea de aparición aguda, reducción de la presión arterial de oxígeno o hipoxemia. Esa es toda una clase que van a andar en semiología, en clínica médica, que es la gasometría. La gasometría es una de las clases más complicadas, les cuento, de clínica médica, ¿verdad? Es toda una clase. Es gasometría arterial y venosa. Entonces, al medir la gasometría, eso va a estar reducido. La presión arterial de oxígeno, hipoxemia y aparición de infiltrado pulmonar bilateral en una placa de tórax. O sea, es, como ven ahí, esto es más que anatomopatológico, es clínico, ¿verdad? Porque es disnea, ¿verdad? Que es una presentación clínica, reducción de la presión arterial de oxígeno que se mide con la gasometría y aparición de infiltrado bilateral en una placa de tórax. Entonces, esto es un síndrome provocado por una lesión difusa epitelial y capilar alveolar, que en general la clínica es rápida y es una amenaza de vida para el paciente, que no responde con tratamiento de oxígeno, ¿verdad?
y que puede progresar a una insuficiencia multiorgánica o falla multiorgánica. La manifestación del síndrome de distrés en los pulmones es lo que llamamos DAT o daño alveolar difuso, que es lo que también hablamos hoy que hace el cigarrillo electrónico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo definimos? Ahora, hablamos de la patogenia de esto. La membrana capilar alveolar está formada, si ustedes recuerdan, por histología por dos barreras. Una barrera que era el endotelio microvascular de los vasos, ¿verdad? Y el epitelio alveolar. Entonces, esa era la barrera. En el síndrome de distrés, esta barrera está comprometida, está dañada, ¿verdad? Hay un daño tanto del endotelio como del epitelio, de las dos cosas. Y la lesión está producida por un desequilibrio entre los mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. Tan pronto como en 30 minutos después de la agresión, empiezan a liberarse interleuquina como la interleuquina 8, y que es un agente quimiotáctico complejo que llama a los neutrófilos, por eso tenemos muchos neutrófilos y esta es una patología clásica aguda, donde sí vamos a tener muchos neutrófilos. Se cree que los neutrófilos tienen una función importante en la patogenia del síndrome de distrés respiratorio agudo. Microscópicamente vamos a encontrar desde lo que es una desorganización de la histoarquitectura, con presencia de células que están flotando con desprendimiento del epitelio, ¿verdad? Necrosis, edema, hemorragia y formación de las membranas hialinas que dijimos que también se formaba en un daño pulmonar agudo por el vape. Lo mismo encontramos aquí, pero encontramos en el contexto de un síndrome por distrés. En la fase organizativa, en un intento de reparar, los neumocitos tipo 2 pueden tener una proliferación y la resolución es poco habitual, con la consiguiente formación de fibrosis intraalveolar. ¿Qué significa la resolución es poco habitual? No, generalmente mueren. Generalmente mueren una vez que entran en esto. ¿Verdad? Son muy pocos los que sobreviven, dice. Eso significa, ¿verdad? Y aquí nos muestra, ¿verdad? Esta es una imagen del Robbins, donde nos muestra cómo sería, ¿verdad? El epitelio normal, el neumocito tipo 1, allá el epitelio cilíndrico ciliado, ¿verdad? Nos muestra que normalmente el alvéolo puede tener macrófagos, está el neumocito tipo 2, ¿verdad? Y nos muestra cuando hay distrés, ¿verdad? Donde allá arriba vemos que el epitelio está desorganizado, está desprendido, hay una erosión del epitelio, hay necrosis, por ejemplo, solo que ya no tengo pila hoy, necrosis del neumocito tipo 1, y en este lado ya vamos viendo detritus celulares, ¿verdad? Y la formación de la famosa membrana hialina. Nos dice que se activa la interleuquina 8 y va llamando a los neutrófilos de la circulación que se extienden hasta el alvéolo, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas del síndrome de distrés? Septicemia, sepsis de cualquier tipo, broncoaspiración por vómitos, neumonías graves, traumatismos, COVID, ¿verdad? Justamente es uno de esos casos que hoy hemos mencionado de COVID, donde decíamos se tiene que despedir del paciente porque va a fallecer, ¿verdad? Y es porque ya está en distrés respiratorio agudo, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Que como hoy día se descubrió también el tema del vape como daño alveolar difuso, provocando un síndrome de distrés, ¿verdad? Aquí existen causas directas, ¿verdad? Causa directa comunes como neumonía infecciosa, aspiración del contenido gástrico, y menos comunes contusión pulmonar, émbolos de grasa, por ejemplo, una paciente que se hizo una lipo, ¿verdad? Que se complicó, un paciente ahogado, ¿verdad? Una inhalación por gas, etc. Y del otro lado, causas menos comunes, ¿verdad? Como causas indirectas comunes e incomunes. Comunes como una sepsis, un trauma severo, una quemadura, shock, transfusiones múltiples, y menos comunes como drogas, pancreatitis, enfermedades autoinmunes, etc. Este es el pulmón de un paciente con síndrome de distrés, el pulmón blanco, que se ve todo blanco, ¿verdad? Los dos lados, totalmente alterado, ¿verdad? Estas eran las famosas placas que uno miraba en la época del COVID y decíamos, es un pulmón blanco, ¿verdad? Ya ni parece pulmón, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles fueron los cambios que se vieron en estos pacientes?
Lo más probable es que ocurrió en esta fase, o sea, que lleguen a esta fase y que fallecieron ya, ¿verdad? Que es la fase aguda, ¿verdad? Donde hay cambios en los alvéolos con formación de membranas hialinas. O sea, lo malo para el médico es que ya se vea que hay membranas hialinas. Hay membranas hialinas y ya muy poco de ellos sobreviven. Edema intersticial e intraalveolar como una neumonía, alvéolos colapsados, así como ustedes veían en la neumonía, por ejemplo, esos alvéolos llenos de neutrófilos, llenos de fibrina, ¿verdad? Cambios epiteliales, denudación y necrosis de neumocito tipo 1. O sea, el epitelio totalmente erosionado y necrótico, y cambios vasculares, los vasos también dentro del pulmón, con necrosis de células endoteliales, neutrófilos y hemorragia. Ahora, si pasó a la otra fase, que es la subaguda, ¿verdad? Sobrevivió el paciente. Cambio alveolar, restos de membrana hialina con o sin organización, proliferación intraalveolar de miofibroblastos, que son unos fibroblastos modificados que van formando como músculo, infiltración linfocítica, hiperplasia de neumocitos tipo 2 a nivel epitelial y cambios vasculares con lesión endotelial y tromboembolia en arteriolas. Ahora sí pasó y llegó a la fase 3, o la fase fibrótica, fibrosis de colágeno, cambios, el pulmón cambia de estructura, parece un panal de abejas. Prácticamente ya es como, no va a sobrevivir igualmente mucho tiempo, metaplasia, hiperplasia escamosa y vasculares remodelados en arterias, fibrosis de la íntima, engrosamiento de la túnica media. Entonces, básicamente este es el pulmón de un paciente con síndrome de distrés. Los alvéolos tienen hemorragia, hay la formación de las famosas membranas hialinas, que son todas estas zonas que parecen como fibrosis, esto que se ve de color rosa, los vasos están congestivos, hay hemorragia. Aquí también ese material amorfo eosinofílico que vamos viendo es la formación de membranas hialinas. Aquí se ve mejor. Todas estas zonas son las membranas hialinas que van recubriendo a los alvéolos. Aquí también formación de membranas hialinas, proceso inflamatorio que se extiende en todo el parénquima pulmonar y que modifica la histoarquitectura. En este otro caso son los miofibroblastos, estos que parecen como unas pelotitas que están dentro de los alvéolos, es por la proliferación de los miofibroblastos, que esto se puede demostrar con una tinción que se llama de Van Jensen, se llaman cuerpos de Mason, que se puede formar en etapas tardías. Ahí está cómo se escribe, cuerpo de Mason, se escribe Mason, y la tinción se llama Van Jensen. Sí, es como parece como una pelota de tejido fibroso que se forma. Aquí ya ni parece pulmón, ¿verdad? Todo es colágeno, todo fibrosado, se pierde esa capacidad pulmonar por completo. En resumen, síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una hipoxia aguda, ¿verdad? El paciente tiene disnea rápidamente progresiva que le lleva rápidamente a la consulta, ¿verdad? Con edema pulmonar bilateral, por eso vemos ese pulmón blanco en la placa de tórax. Y sumado a esto, la formación de membranas hialinas, ¿verdad? Por histología, y en la gasometría también va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno. El 40% muere dentro de los 28 días, ¿verdad? Por eso dijimos que esto es lo peor, ¿verdad? Del inicio del síndrome de distrés, principalmente debido a infección, sepsis y síndrome de disfunción multiorgánica. Estos son, justo ayer le pregunté a Jesús, ¿ustedes tuvieron algún caso en estos días de esto? Sí, una neumonía. ¿Y sobrevivió? No, generalmente dicen no salen más. Que yo le dije, ¿alguna vez viste a alguien que salió? Porque como dice que hay gente, no salen. Generalmente es distrés y va a la muerte. Entonces recuerden que el cigarrillo electrónico causa esto. Y ya es cuando llega a este punto hay edema pulmonar, chao, incompatible. Edad media, ¿quiénes son los más afectados? 60 años, desde niños hasta ancianos, ¿verdad? Si hablamos de sexo masculino y femenino, es un poquito más frecuente en los varones que en mujeres, y son los pacientes que están así, en estas condiciones totalmente graves, ¿verdad? Entonces, hay muchas causas del síndrome de distrés, pero cuando se cataloga síndrome de distrés,
tengan en cuenta que se tienen en cuenta esos tres factores que dijimos al inicio, ¿verdad? Disney, reducción de la presión arterial de oxígeno y infiltrado bilateral. O sea, es un diagnóstico, en realidad es clínico. Nosotros ya recibimos generalmente parte del pulmón o si hay una autopsia en todo caso. Bueno, ¿están cansados para empezar gastro? Todavía no están acostumbrados entonces. Bueno, entonces vamos a dejar por aquí.